Buenas tardes, chicos. Van alistando su cuadernito. Vamos. Ya saben que me piden la palabra cuando tengan alguna pregunta. El chat solo es para preguntas. ¿Listo? Vamos a esperar unos minuticos a que se conecten todos, ¿vale? Listo, nada de rayar la pantalla, ni ya saben cómo se tienen que comportar y hacer las cosas. Listo, ya casi se conectan todos. Ya casi empezamos, ¿vale, hijos? Acuérdense siempre entrar con el primer nombre y el primer apellido, ¿vale? Ya vemos 2 minuticos que se terminen de conectar todos, ¿vale? Hola Manuel, ¿cómo vas? Listo, hijos, un minutico. Listo. Hola a todos, hola, hola. Hola Guevara, ¿cómo vas? Tomás. Listo. Vamos un minutico. Un minutico y empezamos. Hola, mister. Hola, hijos. Acuérdense que solo el micrófono para cuando yo les diga a ustedes me pidan las palabras, ¿listo? Si no nos comienza a fallar el internet. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuántos son ustedes, hijos? Pero miren en la lista que les tengo aquí, por aquí los tenía. Las listas. 27. Así, 27, gracias. Faltan 5 personillas. Bueno, pero empecemos. Entonces, vamos a hacer varias cosas hoy, ¿listo? Entonces, les recuerdo, hijos, nos vemos cada 8 días. Cada 8 días les dejo tarea. La tarea se las dejo mañana, ¿vale? O sea que no se preocupen. De ahí van subiendo toda la plataforma y ahí vamos haciendo, ¿vale? ¿Listo, hijos? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? La clase pasada estábamos hablando sobre las cordilleras, ¿cierto? Estábamos hablando sobre cómo estaba conformado nuestro territorio, ¿sí? Porque tenía diferentes climas, ¿verdad? Entonces, ¿quién me quiere decir por qué Colombia tiene diferentes climas? ¿Quién me explica eso? Alguno rápido que me pida la palabra. Acuérdense que me piden, levantan la manito. Levantan la manito, hijos. Penélope, prende el micrófono. Son los pisos térmicos. Por los pisos térmicos. ¿Y qué es esa vaina de los pisos térmicos, Penélope? ¿Qué es eso? Penélope. ¿Qué son los pisos térmicos? Prende el micrófono, Penélope. Penélope. No, Penélope, no. Bueno. Marian, prende tu micrófono. Hola, profe, ¿ya? ¿Cómo estás? Sí, ya. Bien. Dime. Los pisos térmicos son cuando un piso térmico, no sé, es cuando está cada vez más cerca del mar, es cuando hace más calor y cuando está más
arriba hace más frío. Muy bien, esos serían los Bien. pisos térmicos. Muy bien, dime, Acá. dime. Y en cada parte van a nacer diferentes tipos de comida o van a cultivar diferentes tipos de comida. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos muy bien. Gracias por esa explicación. ¿Alguien más? Miguel Tomás, ¿qué quieres decir, Miguel Tomás? Prende tu micrófono. Mister, era lo mismo que dijo Mariam. ¿Lo mismo? Bueno, te voy a hacer una pregunta de eso para que puedas participar. ¿Listo? Tomás, no apagues el micrófono. Dime los pisos térmicos. ¿Cuáles son los pisos térmicos, hijo? Frío, Sí, páramo, templado, sí. cálido. Listo. Falta uno, el de más arribota. Y ¿Ya lo dijiste? Arriba, nieves perpetuas o nevados, ¿cierto, Miguel Tomás? Listo, Miguel. Gracias, Miguel. Ahora, ¿quién me dice algo más? Dime, Lucía, ¿qué vas a decir tú, Lucía? No, mister, iba a decir que era nevado. Listo. Lucía, una pregunta, Lucía, otra pregunta para que no pierdas la prendida del micrófono. No, Luz, mister, no creo. sí, tú puedes, dale, dale, tranquila. Yo no he estado todas las clases completas muy bien porque mi internet aún no está todo completo. ¿Pero has visto los videos? Yo les dejo los videos de las clases en la plataforma, amor. No, no sé, le tocaría preguntar a mi mamá. Bueno, entonces, otra pregunta, otra pregunta. ¿Cuántas cordilleras tenemos? ¿Cuántas cordilleras tenemos y cuáles son? ¿Quién me levanta la manito? ¿Quién me levanta la manito? Miguel Tomás ya participó otro. ¿Cuáles son las cordilleras? ¿Cuáles son las cordilleras, hijos? ¿Quién me acuerda cuáles son las cordilleras? Bonilla, prende el micrófono. ¿No? Ya, Bonilla, ya te escucho. Dime. Pues eso está fácil con las cordilleras de Colombia, pues es, em, vienen desde, pues, que son una completa de los Andes, Sí, y pues oriental, sí. y pues la cordillera, la de todo, la más grande, es esa, la de los Andes, Muy y pues bien. empieza desde Chile y termina en Venezuela. Muy bien. Muchas gracias, hijo. Listo. Otra pregunta y ya comenzamos con el tema de hoy, hijos. ¿Cuáles son las partes del relieve? ¿Quién me explica cuáles son las partes del relieve? Calderón, ¿ya tienes micrófono, papi? Alejo. Alejo. Alejo Calderón. ¿Ya tienes micrófono? Listo, prende tu micrófono, Alejo. Calderón. Hola, mister. Hola, hijo. Es que las otras clases querías participar y no podías. Dime cuáles son las partes de relieve. ¿Las qué? Las partes de relieve. Perdón, no te entendí. ¿Las qué del relieve? Las partes de relieve. ¿Cuáles son las partes de relieve? Ah, son... em, espera. Alejo. Calderón. ¿Cuáles son las partes de relieve? No, la llevo con una, la meseta. Diga otra. Alejo. Háblame duro, Alejo, es que casi no te escuchamos. ¿No sabes? Listo, ¿quién me ayuda? Marian, préndeme tu micrófono. Apaga el micrófono, Alejito. Hola, profe, no te puedo decir todas, pero me sé algunas. Dime. Yo te La ayudo. montaña, el volcán, Sí, y esas no sé cuáles otras decir. listo, muy bien. ¿Quién le ayuda a Marian? Muy bien, Marian. ¿Quién le ayuda? Miguel Ángel Meléndez, prende el No, micrófono. mister, yo ya sé.
¿Ya sabes, Mister. Alejo? Sí. Espera, Miguel Ángel, que Alejo ahí ya te doy la palabra, Miguel. Dime. Faltan los ríos, Sí, faltan los ríos y los valles. muy bien. ¿Quién está rayando? ¿Alguien está rayando la presentación? Ah, sí, aquí donde tengo la cámara. Espera, ya la inhabilito, Miss, qué pena, no me he dado cuenta. Gracias por decir. Listo, hijos, entonces, vamos a ver el tema de hoy. ¿Por qué vimos primero toda la educación de Colombia? Porque vimos lo que teníamos que ver con lo que es prácticamente todo lo que estamos viendo, hijos, de que va a ser el relieve. Era necesario que entendiéramos por qué tenemos ese tipo de clima, porque hay diferentes alturas y porque teníamos que entender, ¿sí? Analizar eso. Y ya sabiendo que tenemos diferentes alturas, diferentes pisos térmicos, ya sabemos por qué tenemos todos estos productos que están acá, ¿sí? Por eso en la primera imagen les coloqué esto, para analizar cuáles son esas zonas donde se dan esos productos, entender por qué. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo eso, vamos a comenzar a hablar de la economía de Colombia, ¿vale? Pero antes de comenzar a hablar de la economía de Colombia, les voy a explicar el por qué vamos a estudiar la economía y cómo prácticamente se genera la economía, ¿listo? Entonces, igual que siempre, hijos, si tienen preguntas, me avisan, ¿vale? ¿Listo, hijos? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Acuérdense, hijos, que, o sea, lo que me interesa siempre en las clases, como les digo siempre, es que me pregunten, ¿vale? Después, yo apenas se termine la clase, yo les subo el video y la información de la clase a la plataforma y ya queda ahí. ¿Listo, hijos? O sea, que van a copiar solo cuando yo les diga. Si nos alcanza el tiempo, hacemos hasta un tallercito chiquito en clase. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? O iniciamos. Apagar la cámara para que puedan ver mejor. ¿Listo? Vale. Sara, ¿qué pregunta tienes, hija? Prende el micrófono. Mister, es que yo no estuve en la clase anterior porque tengo un problema con la página. Eso es toda la información está en la plataforma. Yo ¿En subí la cuál? información ahí, en la de Moodle. Bueno. Bueno, Mister. ¿listo? Si algo me escribes y te explico si alguna cosa, ¿vale? Listo, hijos. ¿Alguna otra pregunta, hijos? No me prendan los micrófonos, hijos. ¿Nada más? Listo. Entonces vamos a empezar. Entonces, estamos hablando sobre la economía, ¿sí? Ya sabemos que sean todos estos productos gracias a los pisos térmicos que tiene Colombia, ¿verdad? Al tener diferentes pisos térmicos, tenemos variedad de productos. Por eso nuestros campesinos son los que nos mandan toda esta comidita que tenemos prácticamente en la nevera. Gracias a ellos y a los pisos térmicos que tenemos. ¿Listo? Ya la posición que tiene Colombia, ¿vale? Listo. Entonces, vamos a analizar prácticamente la enorme riqueza que tiene Colombia. Colombia no simplemente tiene riqueza en lo que son los minerales, también hablamos de una flora y una fauna, ¿cierto? Y todos los animales que en esta misma habitan, ¿sí? Por eso razón es importante conocer nuestro país y asimismo saber de dónde vienen las cosas y así darles un mejor uso, ¿listo? Entonces, tenemos muchos recursos naturales, ¿verdad? Y eso beneficia mucho a nuestro país y a la economía que tiene nuestro país. ¿Listo? Cuando hablamos de economía, no es simplemente de dinero. También vamos a analizar cómo la economía está basada en lo que es los recursos naturales que tiene Colombia, ¿sí? En la fuerza de trabajo que presentan las personas, ¿listo? Y algunas ventajas y desventajas que encontramos, ¿vale? ¿Preguntas?
¿Ninguna pregunta? Listo, bien. Vamos. Entonces vamos a seguir. Entonces, vamos a encontrar, ¿sí? Que antes sacaban diferentes productos, ¿sí? Muchos años atrás, entonces, por unos hallazgos arqueológicos, vamos a ver, ¿sí? Que encontramos que las personas eran nómadas. ¿Quién me dice que era nómada? ¿Quién se acuerda que eran nómadas? ¿Quién me dice? Acuérdense que el chat solo es para preguntas, hijos. ¿Qué quiere decir nómada? ¿Quién me levanta la Nómada es manito? alguien que vive en un solo, que Acuérdense vive que en me varios piden lugares. la palabra. Me piden la palabra, Alejo. Perdón, Miguel Tomás, prende tu micrófono. Pues eran los indígenas y los indígenas más conocidos como nómadas, ellos migraban y coleccionaban y todo eso. Listo, muy bien. Entonces vamos a aclararlo un poquito. Nómadas eran todas estas personas, ojo con las cámaras, chicos, que no tenían un lugar fijo donde vivir, sino que iban de lado a lado, ¿cierto? Eso eran que no tenían un lugar fijo donde vivir, ¿listo? Entonces, como los recursos los sacaban de un lugar, ¿sí? Se les sacaba la comidita donde estaban, tenían que ir a otro lugar, porque no tenían o no conocían la agricultura, ¿listo? Después se dieron cuenta que cuando volvían a pasar por allí, tiempo después, donde habían comido los frutos y dejado las semillas, habían ya otros árboles de eso que ellos habían comido. Y de esa manera se dice que descubrieron la agricultura. ¿Quiénes descubrieron la agricultura? Las mujeres. Se dice que fueron las mujeres las que conocieron o descubrieron la agricultura, que fueron las que se dieron cuenta que cuando ellos tenían o iban de un lugar a otro, tenían cómo entrar miraban que ahí había nueva comida, ¿sí? Y ahí comenzaron a cultivar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Vamos claros hasta acá? Bien. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque a raíz de que conocieron la agricultura, la vida de ellos cambió. Y al cambiar la vida de ellos, va a comenzar a generarse otro tipo de economía. ¿Listo? Vamos a seguir. Entonces, gracias a la agricultura, los seres humanos encontraron un lugar fijo donde vivir, ¿cierto? Y se volvieron, ¿qué? Sedentarios. Entonces, ¿quién me dice que es sedentario? Levánteme la manito para pedir la palabra. ¿Qué quiere decir sedentario? Miguel Ángel Meléndez. No, Alejito, apaga la cámara. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. Listo, ¿qué quiere decir sedentarios? Que se quedan en un solo lugar. Muy bien, que se quedaban en un solo lugar. Gracias, Miguel. Entonces apaga el micrófono, hijo. Entonces, como ya eran sedentarios, se volvieron sedentarios gracias a que conocieron la agricultura, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a decir, Miguel Tomás, no rayes la pantalla. Gracias, Miguel. ¿Listo? Vean, chicos, dejen que nos rinda más, ¿sí? Yo me di cuenta quién raya la pantalla, porque ahí acá el lapicito prácticamente tiene su nombre. O sea que no escriban. Gracias. ¿Listo, chicos? Hasta ahí vamos claros. Entonces, las primeras viviendas se iban a construir cerca a los ríos. ¿Por qué cerca a los ríos? Para poder echarle agüita a los cultivos y así crecer más rápido esos cultivos, ¿cierto? Y se comienza a desarrollar la agricultura. Y con esa agricultura también se desarrolla algo que es la cultura, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cultura como tal? Entonces, si quieren escribir por allá en una partecita de su cuaderno, ¿qué es cultura? ¿Listo? La cultura es el conjunto de costumbres, conocimientos, niveles de desarrollo, ¿sí?
tanto científico, industrial, en una época o grupo social. ¿Listo? Entonces, la cultura es un conjunto de costumbres. ¿Listo? La cultura es un conjunto de costumbres. ¿Listo? ¿Claro que es la cultura? Entonces, en un principio, como la vida ya tenía la agricultura, se va a basar en una división de trabajo, donde las mujeres se dedicaban a la agricultura y los hombres salían a cazar o a pescar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de esta manera podían adquirir más recursos, ¿sí? Separando de esa manera su trabajo, ¿sí? Y de una u otra manera van a comenzar a hacer trueques, ¿sí? Y en ese momento surge la economía. ¿Listo? ¿Qué significa el cuidado de la casa? ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O vamos claros? María Paula, pregunta. Mister, ¿Sí? o sea, que si, digamos, ellos, o sea, ellos casaban y las mujeres daban como eso, entonces, o sea, la economía es mantener la casa. El cuidado de la casa. Ese era el significado que le daban ellos. El cuidado de la casa. ¿Listo? Ok, Mister, gracias. Bueno, entonces me van a poner cuidado acá. Yo voy a rayar la pantalla. Voy a rayar la pantalla. ¿Listo? Para que va a ser un ejemplo para que me entiendan aún mejor. ¿Listo? Entonces. Vamos a pensar que esta persona que está acá, ¿cierto? Es la persona que está de una manera u otra cultivando la tierra, ¿cierto? Entonces van a cultivar en este lado, ¿sí? Acá es donde van a comenzar a cultivar, ¿cierto? Pero como no tenían los animales todavía, entonces, ¿qué va a pasar? Sale el hombre y se va a cazar, ¿sí? Va a buscar animales para traer carne, porque aquí ya tenemos la agricultura, ¿cierto? Pero ¿qué nos hace falta? La carne. Entonces el hombre era el que salía a cazar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? María Paula, ¿tienes alguna otra pregunta? Que dejaste la manita arriba. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. Ya que no tienen preguntas. ¿Listo? Listo, hijos. Entonces vamos a seguir. Entonces, las primeras actividades económicas en Colombia. Entonces, como ya estamos hablando, la economía era primordial, ¿cierto? Pero se basaba en ¿qué? En la agricultura, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Aborígenes, ¿saben qué es la palabra aborigen? Esa palabra que sale ahí en negrillo. La que está acá. ¿Todos la conocen? ¿O la explico, hijos? Esta que dice aborígenes. ¿Saben qué es? No saben qué es. Entonces, ¿qué quiere decir aborigen? Pues aborigen quiere decir los primeros pobladores de una región. ¿Listo? Son los primeros pobladores de una región. Eso quiere decir aborigen. ¿Listo? Entonces, cuando llegan los españoles, va a cambiar toda la economía y toda la agricultura que tenían nuestros aborígenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos vienen con otros conocimientos, ¿sí? Y tienen otros puntos de vista distintos a los que tenían nuestros indígenas, ¿listo? Y se van a preocupar más que todo es por la extracción de oro y por la extracción de sal, ¿listo? El oro nuestros indígenas ya lo conocían y ya tenían minas como tal de oro, ¿sí? Y también tenían minas de sal, ¿listo? Entonces, ¿qué van a comenzar a hacer los españoles? Los españoles se van a preocupar más que todo son por extraer el oro y los recursos que van a generar la misma tierra. María Paula, ¿tienes alguna pregunta? María Paula.
No volviste a levantar la manito. María Paula. ¿No? No, mister. Vale. Entonces, ellos traían otros tipos de estrategias para extraer esos minerales, ¿listo? Y entonces surge como actividad en el siglo XVII, la actividad económica principal era la explotación que hacían los indígenas en las minas de sal, ¿sí? ¿Y quién tiene preguntas? Tomás Hurtado, prende el micrófono. ¿No? Guevara, ¿tienes alguna pregunta? Miguel Tomás. Y María Paula tampoco. ¿Listo? Entonces. No, señor. Vale. Esto que está acá, ¿sí? Son los siglos. Entonces estamos hablando del siglo XVII. ¿Saben los números romanos? ¿O los explicamos? María Paula, dime. No, mister, no me lo sé. No, no saben los números romanos. Mister, yo sí me lo sé. Listo. Entonces vamos a hacer una aclaración así rápidamente. ¿Listo? Asquerosito. Los micrófonos, chicos, por favor. Ay, mucho usted no lo. Listo. Entonces, Miguel Tomás, apaga tu micrófono. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar rápidamente los números romanos. ¿Listo? Yo voy a rayar la pantalla. Yo rayo la pantalla. ¿Listo? Entonces, los números romanos son fáciles. 1. Sí, perdón, pero no le he cogido aquí bien el manejo al mouse. 2. Me están quedando todos torcidos. 3. ¿Sí? Entonces, primera regla de los números romanos. Ningún número se puede repetir más de 3 veces. Estas letras para ellos son números, ¿listo? Entonces, 1, 2 y 3, ¿listo? El 4, entonces, aquí va el 5, ¿sí? Si va a la izquierda me resta 1, entonces va el número 4, ¿listo? 1, 2, 3, 4, ¿listo? Aquí iríamos con el número 5, ¿sí? Entonces, acuérdense, a la izquierda resto, a la derecha sumo, ¿listo? A la izquierda resto, a la derecha sumo. ¿Listo, hijos? Entonces, vamos en el número 5, ¿sí? ¿Quién me levanta la manito y me dice cómo es el número 6? ¿Cómo será el número 6? Manuel Prieto, ¿cómo sería el número 6? Hola, mister. Díctame, hola, hijo. V y una I. V y una I. Muy bien. Muy bien. Alejo, creo que es Bonilla. ¿Cómo sería el número 7? Prende el micrófono. Alejo. ¿Cómo sería el número 7? Dime, papi, es que no te escucho. Pues una V y 2 palitos. Una V y 2 Is. No son palitos. Entonces iríamos en el número 7, ¿cierto? ¿Quién me ayuda con el número 8? María Paula Torres, dime. Ay, vale, el número es 17. ¿Listo? ¿Cómo sería el número 8? Ana Sofía. Mister, ya. Dime. ¿Cómo sería el número 8? Una Y 3 V palitos a la derecha. y 3 Is. No son palitos. ¿Listo? Acuérdense que no son palitos. Uy, perdón, ahí los números. ¿Listo? ¿Quién me dice? Bajen todos la manito para saber quién me pide la palabra, hijos. Todos los que tienen la manita arriba, bajen la manito, hijos. Manuel Prieto, María Paula, bajen la manito. María Paula, baja la manito. Miguel Tomás Guevara, baje la manito. María Paula, baja la manito, amor. Eso. Listo. Alejo, baja la manito. ¿Quién me dice cómo sería el número 9? ¿Quién? Levántenle la manito. Uy, ya se nos va a acabar el tiempo. Dios mío, pasó muy rápido. A ver, uno que no haya participado. Tomás Hurtado, dime.
¿Cómo sería el número 9? X y V. Dime. X y V. ¿X y V? Sí. No. Otro. Yo. A ver, Alejo, rápido. ¿Cuál Alejo yo? Sí, yo, el que está hablando. Un palo y una X. Una Y y una X. Muy bien. Porque la X es el número 10. ¿Listo? Ahora, ¿quién de ustedes me dice cómo se escribe 17? María Paula, apaga el micrófono. Gracias. A ver, Penélope, que no has participado, dime cómo se escribía el número 17. ¿Y cómo hace eso? X, Sí. V, X, V y 2 Is. y 2 Is. Muy bien, Penélope, excelente. Listo. Entonces, es fácil. Ustedes comienzan. Acuérdense que a la derecha suma, a la izquierda resta. ¿Listo, hijos? Y así conocemos los siglos, porque vamos a comenzar de siglos y necesitamos aprendernos estos números romanos. Hasta el siglo XX, ¿vale? Hasta el siglo XXI. Pero nosotros vemos casi hasta el siglo XIX nomás. Ay, sí, me faltó una, pero es que aquí ya la pantalla no me deja. No, ya está el 17. Listo, hijos. Bajen la manito, hijos. Ahora vamos a borrar esto rápidamente. Listo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, esto fue un recorderis también que estamos haciendo los números romanos, que no sé por qué no se lo saben, ¿vale? Pero ahí vamos. No importa porque vamos aprendiendo, ¿listo? Entonces, en el siglo XVII, como está acá, ¿sí? Vamos a comenzar a ver que van a comenzar a extraer minerales preciosos. ¿Cuáles son esos minerales preciosos? El oro y la plata, ¿sí? Y también la sal era muy necesitada en ese tiempo, porque no había nevera, ¿listo? Sí, ya nos quedan 7 minutos. Entonces vamos a seguir, ¿listo, hijos? Muy bien por la participación que han tenido. Entonces, a la extracción comienzan a traer diferentes minerales, entonces tienen que comenzar a hacer caminos, porque en ese momento no habían tantos caminos para poder sacar esos productos, ¿sí? Y esos productos van a llegar a los puertos. ¿Qué es un puerto? Un puerto es donde prácticamente donde parquean los barcos, ¿sí? Ahí llegaba la mercancía y se la llevaban en barcos para diferentes países de Europa, como España. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Los indígenas seguían cultivando porque ellos tenían que seguir comiendo, ¿cierto? Y entonces se van a llamar unas haciendas. ¿Qué es una hacienda? Es una finca grandísima y puede ser también ganadera, ¿sí? Donde van a cultivar más que todo son lo que van a comer. Maíz, papas y todos los alimentos que ellos necesitaban. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir. Renace la agricultura, ¿cierto? ¿Durante qué siglo? ¿Quién me dice cuál es este siglo? Este que estoy señalando acá. ¿Quién me dice cuál es este siglo? Marian. 19. Gracias, Alejoni. Ya no había pedido la palabra. Marian, ¿qué siglo es este? Muy bien, Miguel Ángel. Muy 19, ¿cierto? No, siglo XX no, siglo XIX, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a hablar de la independencia, ¿cierto? Y entonces la agricultura se convierte en una de las principales actividades que va a tener en ese momento nuestro país. ¿Por qué? Porque la población va a comenzar a crecer. Y si la población crece, pues ¿qué necesita la población? Comida. Por lo tanto, van a comenzar a sembrar más y más y más. ¿Listo? A mayor cantidad de personas, mayor va a ser la agricultura. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que se van a dar en diferentes sitios, ¿sí? Ahora, acuérdense que aquí estoy viendo Samuel Adar, me apague por favor la cámara. Entonces, vamos a comenzar a mirar cómo la agricultura va a comenzar a crecer, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a crecer en diferentes sitios según donde servía la agricultura, donde se va a dar más.
¿sí? Por ejemplo, la caña de azúcar no la podemos cultivar en un piso frío, ¿cierto? Tiene que ser en un piso cálido, ¿verdad? Entonces, todo eso es donde comienzan a cultivar y a llevar de una manera u otra la ganadería más y más grande, ¿listo? Ahora, después de la independencia, la tierra va a cambiar un poco a poco y se fueron acabando la encomienda. La encomienda era lo que le tenían que dar a los españoles como bonificación, sí, como pagar un impuesto, ¿listo? Y ahí comenzamos a ver de una u otra manera las grandes extensiones de tierra, ¿sí? Que se van a generar los grandes terratenientes. Las personas que tienen muchas tierras se llaman terratenientes, ¿listo? Y los trabajadores prácticamente van a ser los campesinos, los mestizos, ¿sí? Y los afrocolombianos, que van a llevar diferentes actividades dentro de esas tierras, ¿listo? Ahora, ya sabemos qué comerciaban y cómo van a hacer. Acá hay una palabra importante que dice exportación, ¿sí? La exportación es cuando sacan un producto del país y lo venden. Se llama como exportación, ¿listo? Y se vamos a hablar de un comercio ya internacional, ¿vale? O sea que se va a agrandar esa agricultura. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda a leer este texto que está acá? ¿Quién me levanta la mano? Rápidamente, ¿quién me levanta la mano? María Paula Torres. Dime. Listo, mister. ¿Ya lo empiezo a leer? Sí, mi vida. Los inicios de la industria textil en Colombia. Documento histórico. Lee a continuación un documento histórico que muestra los inicios de la industria textil en la Nueva Granada. En 1800. Sigue, amor, sigue. 1837, el presidente Santander, mediante un decreto, otorgó un privilegio estimular el desarrollo de la industria tradicional, los lienzos de la tierra. Te comiste un pedazo, mi amor. Espera que te comiste un pedacito. Un privilegio exclusivo a los tejedores de Samacá, ¿sí? Es un pueblito. Sigue después de Samacá. Con el propósito de favorecer y estimular el desarrollo de la industria tradicional con los lienzos de la tierra. Como solían llamarse, vestían tanto a las gentes del campo como a la mayoría de los habitantes de la ciudad. Dicho decreto decía, decreto que concede privilegio exclusivo para la fabricación de lienzos ¿sí? Y fulas. Muy bien. Mayo 24 de 1837. Una fula era una... Sí, mi amor, espera un momentico. Una fula era... Gracias por lo que están pendientes del tiempo. Una fula era tela, ¿listo? La fula era tela hecha en algodón. Y la tenían con añil, que era una planta natural. ¿Listo? Sigue, amor. El Senado y la Cámara de Representantes de la Nueva Granada reunidos en Congreso. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá está este texto, que no lo alcanzamos a leer todo, ¿sí? Pero que les voy a dejar. Mañana les dejo una tareita sobre este texto. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. No me escriban cuánto tiempo hace falta, que yo estoy viendo acá. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos hoy? Félix, ¿tienes alguna pregunta? Félix. ¿No? María Valeria, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe. Dime, amor. Es que no entendí muy bien lo de los números romanos, sí lo entendí, pero no entendí lo del más y el menos. A la izquierda se suma cuando tú colocas un 1, ahí se suma, y a la derecha se suma. A la izquierda de tu manita, entonces se va a restar y a la derecha se suma. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta más, hijos? Ya les subo esta información, hijos, y mañana les dejo la actividad, ¿vale? Que tengan una feliz tarde, hijos. Gracias por participar y gracias. Penélope, dime. Penélope.